Bienvenido gente a un nuevo video. Vamos a hablar de las armaduras mixeadas ya que se viene el fucking KVK. Ya he hecho videos de este estilo, pero viene un video actualizado ya que por los artefactos y todo eso le faltan algunas horas. Entonces, para que quieras estampar o tengas alguna trampita, vamos a hablar de ello. La cantidad de tropa más o menos para que sepas con la armadura adecuada. Por ejemplo, acá también vamos a hablar de la estampa, ¿no? Con esta armadura, por qué la coloqué, porque tengo esa cantidad de tropas y quiero es poner en muralla, que mostritos, cosas así. Bueno, antes de todo, si tienes alguna trampa o quieres estampar, hay que activar una de las cosas. Y si no puedes, pues no hay pedo, pero si puedes, activa el ataque de ejército del altar de 38%. Lo más importante viene siendo estas tres: PS, poco de velocidad de coalición y ataque de ejército. Hay que activarla de perdida por un día, por perdida para el KVK, ¿no? Y otra de las cosas, pues si tienes algún compañero o alguien, pues, o una cuentita pequeña, pues que te envíe el líder para que te potencie otro 30%. Esas dos tienen claro. Y otra de las cosas viene siendo la furia. Hay que activarla si tú puedes aguantar los rallies, si no, o tratar de activarla al inicio y ya no, como para que tenga activada la furia, ¿no? Bueno, pues nomás lo que vas a hacer es buscar un castillito rápido. Aquí no hay mucho, bro. A ver, aquí nomás voy a esperar una puta beta de perdida para activar la furia, ¿no? Y listo. Bueno, la furia se activa para que te potencie también a veces un 25% de ataque de ejército y un 20% de DPS. Y así tienes más de ataque por la furia de los artefactos y cosas así, pues ya te va a potenciar un 6, un 5% como yo tengo. Esas tres cosas hay que tener en claro, ya los potenciadores ya son diferentes y vamos a ver cuánto queda. Antes de todo, por ejemplo, yo tengo colocado los talentos hasta la parte de abajo todo el tiempo salud. La salud es muy importante en las trampas. Los tres ataques de artillería caería infantería al 3 y los tres ataques de artillería al 2, infantería al 2 y caería al 2. Y ya lo otro sería ponerle ataque de escuadrón los 5 puntos y le recomendaría también lo que le quede ponerle salud. Bueno, esta es una armadura mixeada para trampas con 10 millones de tropas para que puedas aguantar a un mítico. Esta armadura, un mítico a 12, a 10 a 12 millones, que tengas una combinación de 1 millón de cada T4 a más o menos, pues ya lo demás sería entre 2.5 a 3 millones de cada T2. Con esta armadura podría aguantar, ya que tienes que tener algunas joyas doradas, algunas joyas pues épicas y un mixeado. Antes de todo, aquí podrías combinar también la pastracráneos porque te da ataque de ejército. Es lo que recomendaría en la parte de aquí de espadas, el mando principal. Y acá en los cascos sería los dos tres, los más recomendables, ya que los tres te dan salud, te potencian, pues, no, el ejército, potenciador PS. Entonces estos tres serían para mí no en los cascos, así que ya tendrías que ver la mejor opción. Yo de mi parte miré esta y acá en las armaduras sería la carapacho encallecido y la placa de cortafuegos son los que recomendaría en esa parte. Y acá por ejemplo en las botas serían estos dos, gente, la falda de tormenta y el talón dragón, ya que los dos te dan PS, lo más importante como te digo en las trampas la PS. Bueno, otra de las cosas, muchos me preguntan, ¿es mejor los mitones que el codes, que la égida, que el puño dragón? Lo que pasa, gente, que muchas veces, para mí, sinceramente, es mejor un 10-20% más los mitones, pero claramente si estamos hablando de mítico. Bueno, lo que pasa aquí que si tú ya tienes muchísima PS aquí y ves que no tienes con muy buenas joyas, entonces lo que puedes hacer para tener más ataque, por eso se coloca el codes. Entonces dices tú, el codes es para cuando tienes poquita, no tienes buenas joyas y cosas así. Sí, lo podrías hacer así, porque a lo mejor en otras armaduras tienen más mejor eh, PS, porque todavía faltan los accesorios si tiene PS. Entonces yo por mi parte aquí, como ya tiene bastante ataque esta cuenta, pues se deja a los mitones. Porque si no tuviera esto, no tuviera joyas, muy buenas joyas, pues colocaría el codes. Y si yo no tuviera los mitones, por ejemplo, tuviera estos mitones nada más así,
Pues la otra opción para de mitones sería el puño dragón, ya que el puño dragón también te da bastante PS, ¿me entiendes? Sería una opción si tú tienes algo bajado, pues subir, poner esto que ya tiene un poco más subido, pero siempre va a convenir más esto porque tiene más PS y tiene bastante ataque. Ya sería combinarlo con 3 joyas o 2 joyas diferentes, ¿no? Todo depende. Bueno, muchos me dicen también, oh, pues yo coloco todo el tiempo una copa porque ya como te digo, ya tiene bastante ataque, pero también sería opción de colocar 2 copas. Pero no lo hago porque ya tengo bastante ataque y la copa te da bastante ataque también. Entonces las estamos combinando con 3 tropas para WoW, para defender un rally en la base. En el fuerte también podría utilizar esta armadura. Pero por ejemplo aquí muchos dicen, ¿por qué no colocas un tambor que tienes con 4 de astralito? ¿Por qué no colocas un vial que tiene 8? Porque acá viene la cosa, que el anillo de plaga si yo la combino con 3 joyas, lo que pasa es que tiene PS, voy a repetir, la PS es muy importante para la salud, para que no te lleguen tantas tropas, para que no te maten tantas tropas, bro. Por eso se coloca, pero si no tienes esta, las otras opciones claramente serían lo que dices tú, pero una mejor opción sería otra copa en vez de un vial, en vez de un tambor, ya sería la última opción eso, ¿me entiendes? Bueno, pero se puede colocar eso, pero iniciando el tambor, iniciando el vial. Pero, como te digo, así lo dejo yo. El manuscrito quemado lo pongo por el ataque de ejército y lo pongo por la PS. Vuelvo a repetir, más PS, más ataque de ejército. Pero, por ejemplo, sería otra opción dejarlo así. O, como te digo, ya tendrías que colocarle 3 joyas. Pero para mí, por ejemplo, siempre me va a convenir, si yo no tuviera, por ejemplo, el manuscrito, pues pondría otro anillo de plaga, bro, ¿me entiendes? Sería así, otra combinación. O si no tengo la copa, pues pondría el manuscrito. Estaría otra opción para trampa, o algo así, o algo así, para que más o menos te des una idea. Aquí tendría bastante PS, tendría ataque, ¿no? Esa combinación podría ser, pero aquí como ya tengo bien yo, tendría muchísima PS, tendría la combinación de joyas, que es muy buena. Bueno, repito, esta es la que coloco yo, esta mayormente es la que más utilizada para trampas, ¿no? Bueno, los porcentajes que yo tengo, por ejemplo, por eso te digo que si tiene 10 millones puede aguantar de 521, 552 y menos caballería. Todo el tiempo va a tener más rango porque las armaduras de este estilo siempre te va a dar más rango, ¿no? Pero puedes potenciarle porque yo no tengo colocadas muchas joyas de cap porque utilizo una combinación diferente. Bueno, pero por ejemplo yo una de que quiero hacer un ataque de unitropa sería esto más o menos, pero y que no tengo puntos los talentos en mi chiado, pero esta sería una opción para hacer un ataque de infantería o podría poner también esto, ¿no? Si no tengo copas o cosas así, pero como tengo los viales subidos un poco altos, por ejemplo, también si no tendría la copa, pondría los 3 viales, pero como tengo una copa y está muy buena y tiene bastante más ataque que la otra, pues dejo esto. Entonces yo ahorita pegaría más o menos entre 642, ¿me entiendes? Y ya si coloco algo parecido a los rangos, sería algo parecido a esto. Pero por ejemplo, eh, también podría colocar otra morita, pero no la tengo. Pero esta sería una opción de rango. Pues también podría colocar tres anillos si no tengo las copas. O podría hacer esto también, que está aquí. En vez de poner para los de este, podría colocar así, ¿no? Más o menos para que te des una idea, bro. Si no tengo esto, podría colocar así, ¿me entiendes? Que te dé un poco de rango. O, por ejemplo, no tengo esto, podría colocar así, gente, ¿ves? Más o menos, bro. Pero, ¿qué pasa? Que así la tengo yo. Y ahorita, por ejemplo, puedo pegar hasta 663. Sería algo más parecido a esto. Con algunas joyitas de, de rango, pero todavía no tengo modificado todavía bien las joyas y todo eso porque le falta la cuenta. El que haría sería algo así, gente, pero por ejemplo no tienes el puño, podrías
meterle otra cosilla, pero ya sería mucho de paga, ¿no? Pero sería algo parecido a esto. Si no tienes esto muy subido, también podrías colocar esto, ¿no? Así que ya tendrías que ver tú, pero esta sería la versión de caería que más o menos la caería, pero ahorita 683, así que yo pego más en caballería en este momento, sería alguna opción así. Bueno, la cosa es que, como te digo, si yo me potencio más en esto, en la PS, ya que la PS te potencia las tropas, las tres tropas. Bueno, pues por ejemplo tengo un porcentaje más o menos de 20% más, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero ya esto porque tengo potencial todo lo demás, ¿no? 20%. No me van a, ir a verla el reporte, nada más hay que tener cuidado. Bueno, ahí está, ¿no? El que ejército 314. Se fijas 450, casi 200% de PS por la armadura, gente. Es muchísimo PS, podría tener más, pero que sí, pero no es demasiado de paga, gente. Bueno, este sería una opción, es como les dije, para armaduras de unitropa. Vamos a liberar este líder raza para ir a la cuenta de Stampanú. Pues Stampanú tiene esta armadura, como te digo, que tiene la copa, el anillo y el manuscrito, pero por ejemplo, si no quiero colocar esto, como cambiaría el tambor nada más, pero esto sería la mejor opción para mí, esto porque los mitones están bajados, entonces, como ya tengo 2 DPS, aquí coloqué más ataque en la parte de acá, no sé si me estás entendiendo, por eso lo hice. Pues los personajes que tengo ahorita yo aquí en esta cuenta es de 340, 330, 330 y como te das cuenta también tengo menos en caballería. Entonces esta cuenta por ejemplo dices tú, ¿cómo va a aguantar? ¿Cuánto lo que aguanta si me hacen un ataque con estas 13 millones de tropas? El porcentaje máximo que puede aguantar es 700%, un rival que tenga más o menos mítico pero que no tenga mucho artefacto, que no tenga muchos mosquitos de paga, yo tengo a los 5, tengo unos 4, esto podría aguantar el ataque para que no me puedan quemar, bro, ¿me entiendes? Con esta cantidad de tropas. Entonces esta sería mi combinación, si yo digo no, pues necesito colocar esto, los mitones para tener PS, y si digo no, pues esto quiero poner el tambor para tener más caballería, pues ya sería una opción así, ¿me entiendes? Pero por el momento a mí me conviene en esta cuenta hacer este movimiento porque esta cuenta pues no se le ha metido dinero en la armadura de ataque razando free to play en esta, entonces con esta cantidad es lo que debo de colocar esto, pero todo el tiempo voy a tratar de colocar este potenciador de 20%, ¿no? Al momento de que me pueden hacer el rally, voy a tratar de tomar un rally ahora en el KVK con tropa a ver cómo me bajen. Claramente puedo pedir T5 de refuerzo, gente, para que me dé un poco más, pero sería T5 de 2 tropas, raza. Para potenciar 2 tropas masivos. Y así le doy una falange y me alcanzan a reforzar, pues sería de una tropaza, ¿no? Así que ese es el movimiento, esta es la armadura, raza, más o menos para que te des una idea. Y lo que tienes que potenciar en la muralla también viene siendo estos para los free to play. Así tienes de paga, pues estos. Esta también aquí sería una opción los tres de caballería, la de artillería y la lanza. Esto es lo más recomendable, pero si no tienes y quieres poner inicio de batalla, puedes colocar estos tres también, que te da PS y te da infantería, pero también sería una opción estos dos. Y sería una opción estos dos, así, estos tres. O colocar así, gente, ¿me entiendes? No. Pero como yo te digo, esto es lo más ideal, Rafa. Esto es lo más ideal, ya que pues muchas veces te pueden herir ese porcentaje que tú necesitas de 10%. Tienes 10 millones, te pueden herir 1 millón y para que ya no te quemen, raza, ¿no? Bueno, estas serían las opciones, gente. Espero que haya gustado el video. Ya sabes, deja tu like, suscríbete en otro video. Adiós, raza.